Buen esposo, ¿verdad? Abran sus Biblias al Salmo 119. Estamos en la quinta estrofa del Salmo, que representa la quinta letra del alfabeto hebreo, Hey. Y interesante porque yo creo que si uno se hace la pregunta que en nuestra cultura somos una cultura religiosa o una cultura secular, yo creo que a lo mejor en Miami, muchas de las ciudades grandes de los Estados Unidos y del mundo occidental se puede decir que a lo mejor vivimos en un mundo secular, pero todavía en nuestras ciudades, como en Miami, podemos encontrar casi una iglesia en una esquina. En una esquina como esta se pueden encontrar 4 iglesias. Y claro, todavía hay muchísimas religiones representadas en este mundo, muchos practicantes de esas religiones. Entonces, sí, de una perspectiva hay bastante secularismo en el mundo, pero la gente todavía se piensa, mucha la gente, yo digo la mayoría de la población del mundo, se identifica con una religión y se consideran religiosos. Y claro, si uno lo practica a menudo o con una devoción persistente, consistente, asistiendo a un templo o usando ciertas materias como cadenitas o agua o velas o piedrecitas como en la religión y la filosofía de la nueva edad, y otros ritos que las personas practican y expresan oración y algún tributo a un Dios o por lo menos un personaje principal en su religión o filosofía. La persona se considera espiritual y otras personas que ven a tal persona lo consideran a lo mejor una persona espiritual. Y entonces hablan de su vida como teniendo espiritualidad en su vida. Pero cuando leemos la Biblia, la espiritualidad verdadera es la espiritualidad que solo puede venir y fluir del Espíritu. En otra palabra, el Espíritu Santo, Dios, quien es Espíritu, y mediante el Espíritu Santo es el que hace uno espiritual, porque uno entonces ahora es salvo, está reconciliado con Dios y uno posee el Espíritu Santo, o por lo menos es guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, yo le digo que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de una espiritualidad entonces verdadera en la vida de un creyente, probablemente vamos a ir primero al Nuevo Testamento, porque ahí sí vemos claramente y varias veces que la vida cristiana comienza con un nuevo nacimiento que es creado por el Espíritu Santo. Y tenemos que entonces tener nuestra mente en las cosas del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu o ser caracterizados por el Espíritu Santo. Tenemos que andar en el Espíritu y mostrar los frutos del Espíritu Santo. Y ahí podemos claramente entonces describir lo que es la espiritualidad verdadera y cómo esa espiritualidad tiene que desarrollarse, cultivarse, crecer, madurarse, aumentarse en la vida de uno. El Antiguo Testamento no es a lo mejor el lugar donde a lo mejor pensamos, donde podemos aprender cómo ser espirituales o cómo podemos vivir una vida con espiritualidad auténtica, genuina. Pero yo le digo con toda sinceridad y con toda convicción que sí se puede aprender la espiritualidad verdadera a través del Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento y particularmente modelado por el salmista aquí en el Salmo 119. Ahora, si uno ha leído hasta este punto o si has leído
a través del Salmo no hay ninguna mención del Espíritu Santo en sí, pero recuerda que el Espíritu Santo es Dios y la metafísica de Dios es que Él es Espíritu. Y segundo, el tributo, el enfoque del Salmo, el tema central en cada versículo del Salmo es la palabra de Dios, que no solamente revela el carácter de Dios y la voluntad de Dios, pero también tiene poder. Y la palabra de Dios es la espada de Dios, es la espada del Espíritu Santo. Entonces, yo de verdad creo que en Salmo 119 tenemos un ejemplo o una ilustración del salmista aquí a través de su propio testimonio y oraciones de cómo ser espiritual o cómo mostrar una espiritualidad auténtica en la vida de un creyente. Entonces estamos en la quinta estrofa, que es el versículo 40, perdón. Aprecio tanto, me tomó de sorpresa que oraste ese pasaje, esos versículos, entonces no voy a leerlo otra vez porque lo oraste. En sí ya le pedimos al Señor que cumple con las peticiones, con las mismas peticiones del salmista en nuestra vida. Pero vemos ahí en este pasaje del versículo 33 al 40, donde aquí hay una dependencia del creyente al poder de Dios, sin excluir la responsabilidad personal que uno tiene a conocer y andar y obedecer en la palabra de Dios. Pero aquí se enfoca en casi todos los verbos que se presentan aquí son imperativos causales. En otras palabras, aquí el salmista está dependiendo, él está reconociendo que su dependencia él tiene una dependencia completa, total sobre Dios en iniciar y capacitar su vida espiritual. Y entonces él provee aquí 7 peticiones y una afirmación en el último versículo que comunica sus necesidades para demostrar una espiritualidad auténtica en su vida. Para uno de verdad ser, sí, yo estoy viviendo una vida espiritual o estoy mostrando una verdadera espiritualidad. Vemos aquí entonces 8 necesidades para cultivar o desarrollar la vida espiritual del creyente o desarrollar la espiritualidad del creyente. La primera necesidad que clama aquí por su petición el salmista se ve ahí en versículo 33. El creyente necesita conocer el contenido de la palabra de Dios para obedecerla precisamente. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Aquí él está viendo que el gran maestro de su vida es Dios mismo. El verbo que está conectado aquí, recuerda que es un verbo causal, entonces él está pidiendo a Jehová a que él causa instrucción, que le traiga instrucción, que lo instruye en su camino, en el camino de sus estatutos, en su palabra. Ese verbo está conectado con el sustantivo ley, instrucción, porque tiene o comparte la misma raíz que el sustantivo ley o instrucción. Tú conocen el sustantivo como Torah, el Torah. Entonces él tiene el sentido aquí, entonces tiene el sentido de ser instruido, de ser dirigido para señalar su camino, para guiarlo, para poder instruirlo en cómo él debe ir para saber exactamente cómo él debe obedecer a Dios.
Entonces él quiere saber cómo vivir según los estatutos de Dios y sabe que el Señor mismo debe llevarlo a conocer su revelación. Entonces Dios es su instructor principal, pero sabemos y lo vemos, si no lo saben, lo vemos, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, primordialmente Dios ha delegado esa tarea de la instrucción de su palabra a otros que deben hablar fielmente por Él. Deben conocer su palabra, están encargados con la tarea de entonces instruir ese conocimiento de la palabra de Dios a otros. Eso lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 8. Es importante porque el tribu sacerdotal de la nación de Israel fue el tribu de Leví. Entonces él le dice aquí, okay, él dice aquí, en cuanto, si tengo el versículo aquí correcto, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Entonces hay instrucciones específicas en cuanto a la plaga de lepra, cómo tienen que tener cuidado de observar diligentemente lo que dice la ley de Dios respecto a eso, para que no se contaminan. Y lo tienen que hacerlo según todos los que os enseñaren los sacerdotes levitas. Entonces no es Dios que lo van a enseñar a ellos directamente, es la palabra de Dios enseñada a esos hombres que Dios le ha dado la responsabilidad de esa tarea a instruir el pueblo. En Deuteronomio capítulo 33, versículos 9 al 10. Estando en sí, en versículo 8, otra vez, a Leví dijo, recuerda que Leví y el tribu de él es el tribu sacerdotal, gracias hermano. La tribu de él, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar la congregación de Israel? La tribu de Leví. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Esto lo prediqué este libro no hace mucho tiempo. Recuerda la negligencia que los sacerdotes tenían sobre esta tarea que tenían de enseñar bien la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 2, versículo 7, dice aquí, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos la misma idea en el Nuevo Testamento, que Cristo, como la cabeza de su iglesia, ha otorgado dones a la iglesia, incluyendo esos dones de maestría, de esos que van a tener la capacidad y la tarea de enseñar la palabra de Dios, esos que tienen el don de ser pastor maestro. Esos que tienen esa responsabilidad tienen que entonces entender bien, correctamente la palabra de Dios. Entonces, me molesta tanto cuando hay cristianos que, aparte que a lo mejor no quieren
si son miembros de una iglesia local, sea esta iglesia o otra buena iglesia que enseña la Biblia, prefieren todavía tener pastores digitales en vez de escuchar y someterse a la autoridad de los pastores que Dios le ha dado. Hay muchos que entonces se engañan ellos mismos porque tienen un mal entendimiento de la obra del ministerio del Espíritu Santo y creen que pueden entonces abrir la Biblia y enseñarse uno mismo. Ahora, yo creo con todo mi corazón en el principio de la claridad de las Escrituras, pero a la misma vez eso no excluye que todavía necesitamos gente hombres que Dios ha otorgado, que han estudiado bien la Biblia y están enseñando y entonces tienen la tarea de ser los pastores en su iglesia local. Entonces la persona debe entonces ser un estudiante de la palabra de Dios a través de esos maestros. No quita la oportunidad de todavía leer y estudiar a su propia cuenta, pero no dejar el ministerio de su pastor, de sus pastores o de los maestros de la iglesia local, sea el pastor principal o otros maestros que dan la palabra bien en la iglesia. En sí, el aprendizaje principal que se ve en ambos, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de la palabra de Dios ocurre en la congregación del pueblo de Dios. Son solamente vemos excepciones, como en el tiempo del exilio de Israel, que posiblemente el salmista vivió en ese tiempo, que tuvo que entonces depender de lo que ha aprendido de la palabra de Dios, acordándose y meditando, o lo que se ve, o lo que se vio, perdón. En el periodo del exilio fue que se levantaron las sinagogas. Fue durante este tiempo del exilio, si este es el trasfondo histórico de este salmo, en el periodo del exilio de Israel, las sinagogas se levantaron. Comienza a existir en diferentes ciudades o pueblos locales donde ahí se iba a presentarse la lectura y la instrucción de la ley de Dios. De todas formas, para este salmista, si no tenía esas oportunidades, entonces todavía podía depender en la claridad de la escritura, de la ley. Interesante porque este salmo está en la palabra de Dios, entonces es una palabra inspirada por Dios. Entonces el salmista escribió esto siendo dirigido por el Espíritu Santo, recibiendo revelación directamente del Espíritu Santo, pero todavía él da testimonio de su dependencia en la escritura, en la palabra de Dios que ya fue escrita. Eso debe reprender a cualquier creyente que quiere solamente abrir la Biblia y esperar que Dios le habla directamente o le enseña directamente. El resultado entonces de conocer la palabra de Dios, de ser un estudiante de la palabra de Dios, lo vemos ahí en la segunda parte del versículo 33, y lo guardaré hasta el fin. Entonces, ese es el meta de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Como dice ahí, como nos exhorta en Santiago capítulo 1, versículo 2, ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores de la palabra de Dios. Entonces, note que la enseñanza del Señor no genera obediencia por sí misma. Tenemos que obedecerla, y el salmista está comunicando que él está comprometido a obedecer la palabra de Dios. Y aquí se ve un principio muy importante, entonces, que la instrucción de la palabra de Dios tiene como su meta es
es su obediencia amorosa. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo mismo dijo esto, que la meta o el fin de la instrucción es que es estimular el amor. Estimular el amor que viene de 3 fuentes. Propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y el salmista sabe que su amor por Dios significa amarlo con su obediencia hasta el fin de su vida. Fíjense lo que él dice, y lo guardé hasta el fin. Hasta el fin. No solo para esta situación que necesito, la palabra de Dios y su guianza, pero estoy comprometido a conocerla y obedecerla hasta el fin. Y ese es el deseo del creyente. El creyente, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, bajo el pacto viejo o el pacto nuevo, es ser fiel a Dios, porque Él es fiel a su pueblo. Y la perseverancia o la constancia del creyente viviendo por la palabra de Dios es una marca esencial de los que aman a Dios. Y que ser instruido por la palabra de Dios es necesario para desarrollar una espiritualidad genuina en la vida del creyente. La segunda necesidad que el creyente tiene para desarrollar una espiritualidad auténtica o genuina se ve en versículo 34, y en sí dice casi la misma cosa, pero aquí el énfasis no es en el aprendizaje de la palabra de Dios, pero en la práctica de la palabra de Dios. Versículo 33, el versículo 33 se enfocó en aprender la palabra de Dios. Él se ve como un estudiante de la palabra, de la verdad, pero en este versículo, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces aquí el enfoque es ser un practicante de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y practicarla sinceramente, no solamente precisamente, pero sinceramente. Uno puede a lo mejor leer la Biblia, saber lo que dice, obedecerla, pero obedecerla solamente externamente, porque a lo mejor uno nada más quiere ser un hipócrita y nada más nada más quiere lucirse espiritual delante de la gente en público, pero privadamente deja la palabra de Dios, deja andar de Dios y vuelve entonces a andar en su pecaminosidad. O a lo mejor alguien puede estar viviendo en un sistema legalista, entonces se obliga a obedecer la palabra externamente porque hay un temor ahí de que si él no practica la palabra de Dios, si no la obedece, va a perder su salvación. Entonces cree que entonces la obediencia en sí es la única manera de ganar su relación o mantener su relación con Dios. Pero aquí el salmista está hablando que la única manera que el creyente puede vivir bien delante de Dios y vivir con una espiritualidad auténtica es si él lo vive con sinceridad. Y esa sinceridad viene del corazón. No es solo practicar o obedecer la palabra de Dios por afuera o externamente. Es querer, desear vivir a Dios porque ya tiene una relación con Dios. Él es ya un hijo de Dios. Entonces lo que él está hablando aquí es no solo que él necesita instrucción, sino también iluminación. Él quiere que Dios le dé entendimiento para ser devoto de Dios. El entendimiento no es saber lo que dice la palabra, pero saber cómo vivir lo que dice. Cómo vivirla, cómo aplicarla. Y esa manera ocurre otra vez a través del ministerio del Espíritu Santo, que le da convicción
al corazón de uno en cómo vivir los mandatos de la Biblia, cómo vivir la voluntad de Dios prácticamente en las diferentes situaciones de su vida. Entonces, no es una revelación directa de Dios. Dios no espera que Dios le hable a él, sino él quiere nada más saber bien la ley de Dios y saber cómo vivirla al máximo de su capacidad, con toda sinceridad, para que entonces resulte en una obediencia persistente a la palabra de Dios. La tercera necesidad que el creyente tiene para desarrollar su espiritualidad genuina se ve en versículo 35. El creyente necesita deleitarse en la autoridad de Dios que se encuentra en la palabra de Dios, porque dirige su vida confiablemente. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Hablando ahí por la senda de tus mandamientos, no es solo, tengo aquí información, pero la información tiene que ver con un estilo de vida, una cultura, cómo vivir esta cultura espiritual, esta cultura y este estilo de vida de un creyente, que es la vida que Dios desea que yo vive para agradarlo a Él y deleitarme en Él mismo. Bueno, hay que deleitar entonces en la autoridad de su palabra. Mandamientos son, habla de entonces las instrucciones de Dios, y porque vienen de Dios tienen ya autoridad. Pero fíjense lo que él dice aquí: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En otra palabra, en ella me deleito. Es la palabra que se usa aquí. Yo lo deseo. Por eso se traduce aquí, en ella tengo mi voluntad. Porque ahí tengo mi deseo. Es la misma palabra que se ve en Salmo capítulo 1, versículo 2. Ahí inicia el Salmo, es el prólogo de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces ahí está la palabra sustantiva, pero es el mismo raíz. Si uno estudia un poco de hebreo, uno va a conocer que el sistema del idioma hebreo se constituye primordialmente de 3 consonantes. Cada palabra tiene una raíz. Casi todas las palabras tienen una raíz de 3 letras. 3 consonantes. Entonces depende de entonces lo que se añade a esa raíz como prefijo o sufijo, y perdón por la explicación técnica aquí de la gramática, pero la cosa es que de ahí se forma el sustantivo o se forma un verbo, pero es el mismo raíz. Es la misma raíz. Entonces podemos ver ahí en capítulo 1, versículo 2, una ilustración de lo que el salmista dice en 119, porque tiene que ver con la ley de Jehová. Es su delicia. Es su delicia. Ahora, la idea aquí del verbo es que uno ve algo que tiene ya cualidades atractivas intrínsecas. Uno ve algo que en sí mismo ya es atractivo. Hay muchas cosas que nos gustamos que en sí no tienen ninguna atracción en ellos mismos. Es porque nosotros a lo mejor tenemos una curiosidad, o a lo mejor queremos disfrutar de algo que en sí lo podemos dejar, no tiene nada de importancia, no tiene nada de valor intrínseca, no tiene ninguna atracción intrínseca. Podemos ir, como yo creo que pasó ahora recientemente, a la feria aquí del condado, y
A mí me gustaba ir a esa feria, ya no tanto. Pero a mis hijos todavía les gustan. Pero una de las cosas que sí me gustaba, y una de las cosas que todavía me gusta de la feria es la comida, ¿verdad? A mí me gusta la comida, ya ustedes saben. Pero tú sabes que en la feria se ve una variedad de comida y comida diferente que uno no come a menudo en su casa, ni lo encuentran en el restaurante, ¿verdad? Como elephant ears, por ejemplo. O cotton candy, ¿verdad? El cotton candy, qué sabroso, qué dulce. Es como comiéndose un algodón dulce. Pero entonces tan pronto que uno ya lo prueba en su boca, ¿qué hace? Se desaparece ya. El cotton candy sabe bien, lo deseo, pero no tiene nada intrínseco que atrae que debe atraer mi deseo. Porque es nada más azúcar, puro azúcar. Pero lo que dice aquí el salmista es que en la senda de tus mandamientos es mi delicia. Me deleito en tu autoridad. En el salmista en Salmo 1, tu ley es mi delicia. Porque en la ley de Dios es atractivo intrínsecamente, es deseable en sí mismo. Debemos desear. Si no deseamos la palabra de Dios, hay algo malo ahí. Hay algo malo que está pasando en nuestros corazones. Entonces el salmista desea seguir el camino de la justicia porque le es no solo agradable, él lo desea porque lo ve como algo atractivo. Es interesante que la misma palabra, o por lo menos la misma idea se ve en Salmo 5, versículo 5 del Salmo. 5:4, perdón. Porque tú no eres un Dios que se complace en la verdad. Perdón, en la maldad, perdón, Dios, Señor. En la maldad. Ahí otra vez, la palabra ahí o el verbo ahí es el mismo verbo. Tú no apruebas, no te deleitas en la maldad, es la idea. Entonces, contéstame esta pregunta. ¿Hay algo atractivo en el pecado? ¿En sí en el pecado? Claro que no. Pero claro, nos gustamos muchas veces a pecar. Somos tentados a pecar porque somos engañados en nuestro corazón que esta acción, este deseo y esta acción pecaminosa es atractivo, ¿verdad? Esta acción es atractiva, entonces eso es lo que vemos, por ejemplo, en la primera tentación y en la caída del hombre, que el diablo engañó a Eva. Y entonces de momento ahora ve que lo que es el fruto que es prohibido a ella y a Adán, ahora es algo atractivo a ella para comer, es deseable a sus ojos. Pero eso no tenía una atracción intrínseca. Al contrario, Dios le dijo, no lo comes porque te va a traer problemas, te va a traer muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque el comer de esa fruta fue un acto de desobediencia, un acto que va contrario a la naturaleza de Dios. Y entonces nada más para darle otro ejemplo del uso de esta palabra, de este verbo, es en Salmo 115, versículo 3. Por ejemplo, Salmo 115, versículo 3. 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Bueno, no es una buena traducción, no una traducción precisa, porque en sí la idea es que Dios hace todo lo que Él desea, lo que le complace. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que
Jehová quiere, esa es la idea, lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque con respecto a sí mismo, Dios se involucra en actividades en las que Él se deleita, porque todo lo que Él había ordenado hacer siempre es bueno en sí mismo. Porque Dios es bueno en sí mismo. Su palabra entonces es buena en sí mismo. Y entonces el salmista reconoce eso. Y entonces dice, bueno, entonces me deleito en la senda de tus mandamientos, en otra palabra. Para desarrollar una buena y una auténtica espiritual en nuestra vida, tenemos que deleitarnos en la autoridad de Dios. Lo que Dios dice, Dios manda. Y eso no debemos, entonces, agradarnos o deleitarnos y querer eso en nuestra vida. Viendo el 119, Salmo 119 aquí. Tenemos que entonces entender que no podemos ser cristianos, no podemos ser creyentes si no somos enseñables y sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso comienza con ver que la autoridad de Dios es mejor, la senda de Dios para mi vida. La autoridad detrás de esa senda es mucho más buena, atractiva que lo que cualquier otra manera en la vida que el hombre presenta o tu propio corazón presenta. Entonces, como vemos varias veces en la Biblia, para de ser sabio en tus propios ojos. Ser sabio en los ojos de Dios. Debes desear lo que Dios, la voluntad de Dios sobre tu vida más que tu propia voluntad. La cuarta necesidad del creyente para desarrollar una buena o auténtica espiritualidad se ve en versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. En sí, los siguientes dos versículos 36 y 37, el salmista quiere que el Señor le desvíe su atención de las cosas del mundo y hacia las cosas de Dios y lo dirige hacia las cosas de Dios. Entonces, vamos a leerlo junto aquí, aunque hay dos necesidades que se presentan aquí, pero son en sí, se complementan. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Entonces, la primera petición ahí, versículo 36, se presenta una necesidad positiva y es inclinar su corazón a los testimonios de Dios. Los testimonios de Dios es el estándar o la pauta de Dios para nuestra conducta moral, para nuestra conducta ética, nuestra conducta justa. Entonces, antes de nuestra conversión, nuestra naturaleza está esclavizada al pecado y nuestra disposición está inclinada hacia el egoísmo y la rebelión contra Dios. Ahora, como creyentes regenerados por el Espíritu Santo, ya no somos esclavizados al pecado y nuestra disposición se inclina hacia la justicia y la sumisión a Dios. Esto le pasó al creyente aquí, a este salmista. Porque no hay ninguna manera que él querrá esto en su vida si él no está ahora nacido de nuevo, regenerado espiritualmente. Entonces el salmista sabía que todavía él necesitaba a Dios para mantenerlo espiritualmente orientado hacia su voluntad. Esa es la lucha que todavía tenemos en nuestra vida espiritual, en nuestros corazones, que Dios no ha quitado por completo la naturaleza pecaminosa, esos deseos pecaminosos. Todavía vivimos, como decía mi profesor, Dr. George Demme, que ahora está en el cielo, todavía padecemos del hangover, no sé cómo es en español, pero rezar
resaca del alcohol en nuestra vida. Pero en este caso, la resaca del pecado que todavía mora en nuestra vida. Gracias al Señor que Él y cada creyente que muera, ya eso se desaparece, ya eso se quita por completo. No tenemos que padecer por eso, pero todavía padecemos por eso. Todavía tenemos que luchar con esos deseos y con las tentaciones que atraen esos deseos pecaminosos, que conciban esos deseos pecaminosos. Y tenemos que abortar esos deseos pecaminosos como lo vemos ahí en Santiago. No debemos dejar que esos deseos pecaminosos se conciban en nuestros corazones para que entonces nazca en un acto pecaminoso. Porque entonces eso resultará en la muerte. Entonces aquí la petición del salmista es: dobla mi inclinación a tu libro. Y no para obtener ganancias injustas. Esa es la idea ahí, no a la avaricia. Pero no solo el deseo de eso, pero también en las acciones que tienen que ver con las ganancias injustas. No quiero elegir eso en mi vida. No quiero que eso sea algo que es esclavizante en mi vida. Entonces el verbo ahí de avaricia tiene que ver con esa ganancia injusta, la codicia. Entonces, obviamente implicaría deseos malos, pero también se trata de tomar ventaja personal derivada de alguna actividad. No solamente desear una cosa mala, pero entonces actuar en esa cosa mala y aprovecharse de otra persona. Es muy fácil para la adquisición de ganancia personal convertirse como un motivo dominante de la vida. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, nos advierte del amor hacia el dinero, porque eso va a traer destrucción personal en la vida de uno. Vemos entonces, y Cristo mismo enseñó que no podemos servir a Dios y al dinero a la misma vez. Si queremos seguir el camino del Señor, entonces no hay lugar para ganancias injustas que comienzan ahí con la codicia ahí en el corazón, con la avaricia que nace en el corazón. Entonces la mayor necesidad de una persona no salva es un cambio de corazón, un cambio de dirección en la inclinación de su corazón. Ya no más hacia el pecado, pero hacia Cristo y la voluntad de Cristo. Y también la mayor necesidad de una persona salva es que Dios continúe inclinando o dirigiendo el corazón hacia sí mismo en su palabra dadora de su vida. Entonces dependemos completamente de Dios para cambiar la orientación de nuestros corazones, y esto se logrará a través de la palabra de Dios. Entonces en versículo 37 vemos el quinto necesidad que complementa la cuarta, pero es la petición negativa: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Otra palabra, el creyente necesita tener su devoción a la palabra de Dios para evitar las cosas que no tienen valor. Es interesante que él habla aquí de aparta mis ojos. ¿Y por qué él dice eso? Porque él sabe, como vemos en la Biblia, que que los ojos es el órgano sensorial crucial que puede estimular y alimentar los deseos de nuestro corazón. Por eso, por ejemplo, la pornografía es tan popular. Y para los hombres y para las mujeres es ver que, como una cosa que los empresarios de joyas saben claramente cómo atraer a clientes, especialmente clientes femeninas, es que mostrar las joyas, ¿dónde? En la ventana, en la ventana de la tienda, que uno ve y ve ahí
el brillo ahí de cada joya, el diamante, y el oposo es la luz y las luces. Todos. Un carro súper bonito o hasta los restaurantes te toman fotografías de la comida. No sé cuántas veces yo he pedido algo que al fin no me cayó bien o no sabía bien, pero me atrayeron porque me tomaron una fotografía y qué rico luce eso. Entonces tenemos que reconocer que a través de los ojos podemos entonces ser tentados. Entonces necesitamos la protección de Dios, como Cristo mismo nos enseñó, de pedirle al Señor esa protección, pero de no permitir que nuestro corazón se esclaviza a desear las cosas malas. El sexto necesidad se ve en versículo 38 para desarrollar una espiritualidad genuina. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Al fin y al cabo, la palabra de Dios produce el temor de Dios. Y lo que el salmista aquí está hablando es que él quiere que Dios confirme sus promesas. Específicamente para él como israelita, las promesas tienen que ver con la relación del pacto que Dios tenía con su pueblo Israel. Algunas de ellas pueden incluir bendiciones materiales, pero también, como en Deuteronomio, se ve en Deuteronomio capítulo 27 y 28, hay maldiciones también, hay consecuencias malas que Dios promete cuando uno se desvía y se rebela contra la voluntad de Dios. Para nosotros, la iglesia, las promesas serían exclusivamente espirituales. No quiere decir que Dios no puede y no bendice físicamente o materialmente, pero lo que vemos enfatizado primordialmente en el Nuevo Testamento es las bendiciones que ya tenemos en Cristo mismo, que son bendiciones espirituales, como en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, que nos indica otra vez que todo lo que necesitamos para la vida espiritual, para la piedad, ya lo tenemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, eso es lo que el salmista desea aquí, Señor, haga tu voluntad aquí, que incluye promesas de bendiciones. ¿Por qué? Porque yo te amo, me deleito en tu autoridad, sigo tu palabra. Y es interesante que él dice aquí que entonces como otra vez el fin de su vida, el resultado es para que yo te teme. No es para que él reciba materiales, bendiciones materiales primordialmente. Eso no es la razón, eso no es su motivación principal. Su motivación principal es que él quiere adorar a Dios. Él quiere temer a Dios. Y Dios aprueba esos que lo temen a él. En Isaías capítulo 66, versículo 2. Me encanta este versículo, dice aquí, mi mano hizo todas esas cosas, ¿qué cosas? El cielo y la tierra. Y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré con aprobación a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Entonces la palabra de Dios produce el temor de Dios. Temer a Dios, entonces es agradar a Dios, y esa tiene que ser nuestra ambición, porque esa es nuestra necesidad esencial y la marca de nuestra salvación. Esa fue la ambición de Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Él dijo que si yo estaré, sea en el cielo o en la tierra, mi ambición es que agradar a Cristo, complacerlo. Él exhorta a la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, que cuando él estuvo con ellos, él instruía los mandamientos de Dios a ellos para que anden en ellas y agradan a Dios.
para que agraden a Dios. La penúltima necesidad, la séptima necesidad que el creyente necesita para desarrollar una espiritualidad auténtica es en versículo 39. El creyente necesita vivir por fe, reposando confiadamente en la soberanía del Señor. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. En este punto de la vida del salmista, él está esperando y queriendo y deseando alivio de su sufrimiento. Entonces podemos identificarnos con él, ¿verdad? ¿Quién no desea ser, cuando uno está sufriendo, ser aliviado de su sufrimiento? No hay nada malo en pedirle eso a Dios. Pablo lo hizo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, que le quite el aguijón de la carne. Entonces, curiosamente, Pablo estaba en una situación semejante porque el aguijón de su carne o en la carne era alguien que le estaba reprochando, y eso es lo que este salmista, como ya lo hemos visto, está sufriendo, los reproches de otra gente. Otra gente lo están reprochando. La respuesta del Señor a Pablo no aliviaba no era el alivio de su sufrimiento, porque lo mantenía humilde. Recuerdan que son los humildes que reciben el favor del Señor. El salmista todavía estaba aprendiendo eso. Y es interesante que cuando vemos ahora después en el progreso de este salmo, su modo de pensar acerca de sus sufrimientos, sus aflicciones, sus reproches, cambian un poco en la manera que se expresa. Se ve que su espiritualidad se está desarrollando y madurando. Fíjense el versículo 42 ahí, que dice ahí el salmista: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y él ni le está pidiendo al Señor, quítame este avergonzador. No, le voy a dar una respuesta porque yo confío en tu palabra. Versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Él está pidiendo que le quite el reproche. Ahora él dijo, no quita la palabra de verdad de mi boca, aunque me están reprochando. Versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Ahora él está viendo que su sufrimiento, su aflicción fue algo bueno. Lo trajo más cerca a la palabra de Dios. Dice, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado o afligido, para que aprenda tus estatutos. Podemos seguir, lo vamos a ver en otro mensaje, pero se ve que como ahí él está, su modo de pensar sobre su sufrimiento se ha madurado, ha cambiado. Nada más un ejemplo más, versículos 79 y 80. Vuélvanse a mí los que temen y conocen sus testimonios. Sí, ahora él puede animar a otros que están sufriendo. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Ahora lo que le importa más es que mientras que estoy sufriendo, quiero todavía ser íntegro en tu palabra. No necesito que lo quites. Que me lo quitas, perdón. Ahora la última necesidad, entonces esa necesidad es que el creyente ahora necesita reposarse en la voluntad soberana de Dios. Si Él no quita tu sufrimiento, tu aflicción en el momento o por un tiempo, entonces hay que confiar en la voluntad soberana de Dios para tu bien, porque hay beneficios espirituales mucho mejores y más importantes para tu vida que las bendiciones físicas que incluyen el alivio del sufrimiento. Y eso yo no lo digo así superficialmente, porque a mí no me gusta sufrir. Pero esto es la verdad. La última necesidad es en versículo 40. El creyente necesita aceptar la voluntad de Dios para ser hecho, para que Él sea, entonces, para mantener su vitalidad espiritual.
he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tus justicias. Qué gran ejemplo es el salmista, ¿verdad? Como el salmista necesitamos anhelar y codiciar la palabra de Dios, especialmente para ser cumplida en nuestra vida y desarrollar una espiritualidad auténtica a pesar de nuestros temores y frustraciones y aflicciones. Ninguna de esas cosas pueden impedir tu maduración espiritual y estar más cerca a Dios. Al contrario, a través del sufrimiento nos acercamos más a Dios. Entonces hay que ver y confiar en las acciones justas de Dios que nos dé vida y nos sigue manteniendo la vitalidad de nuestra vida espiritual a través de su santa palabra. Amén. 8 necesidades ahí. Vamos a ponernos de pie.